Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buen día a todas y todos los radioescuchas de Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Les recuerdo que nos encuentran en www.radiolabchile.cl y también en nuestras redes sociales, @radiolab, por Facebook, Twitter e Instagram. Además, nos encuentran a Luis René y a Ignacio Facuse, quien les habla, dos obreros del derecho, en www.dialogoslaborales.cl y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. Bueno, buen día. Buenos Luis. días, Ignacio. Tenemos hoy el agrado de compartir en nuestro espacio con Daniela López, que pertenece a una fundación, ¿no? Sí. Fundación Novo 21. 21. Así es. Y una fundación que está orientada a la mujer, al feminismo. Y lo que queremos compartir hoy con ustedes es justamente ese enfoque de mujer y trabajo. Así que bienvenida, Daniela. Hoy Un muchas gusto gracias por la invitación. Son temas que me gusta mucho conversar con hombres, de hecho. Tengo que partir diciéndolo porque suelo hablar harto con mujeres, pero me gusta mucho conversar con hombres. Es real, pues pertenezco a una fundación de uno de sus fuertes, digamos, es mirar la discriminación y las desigualdades de las mujeres en la sociedad, y ahí uno mira la familia, el trabajo remunerado, uno le llama también trabajo doméstico, el de la casa, las violencias, las brechas salariales, por ejemplo, pero también los trabajos feminizados y los masculinizados, que son temas que casi nunca se hablan. Y además, en el ejercicio de la profesión del derecho, tenemos un estudio jurídico que es el AML Defensa de Mujeres, donde ahí sí somos 100% mujeres, somos pura abogada feminista, que además somos asociadas de Abofem. Oye, a mí me gustó mucho el logo que tienen Sí, ustedes. es muy bello. Muy bonito. Es muy bello. Es la Lo tengo acá. justicia. Es la justicia. Sí. Ahí. Ah, lindo. Es muy Muy bello. bonito. Entonces, bueno, y tiene como símbolo igual, porque no está la venda, No está la venda. intenta como revelarse Claro. un poco. Entonces, estamos bien ligadas como al mundo también de ser de nuestra profesión un activismo también. Entonces, por eso también pertenecemos a la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, que hoy cumple un año y tenemos celebración más ratito. Eso. Entonces le mando muchos cariños a todas mis colegas, compañeras que siempre están en diferentes partes como ocupando el derecho para esto. Así que agradezco mucho la invitación, porque hablar de la mujer y el trabajo yo creo que hoy en día es un tema central. ¿Y cómo les puedo partir contando cosas? Por ejemplo, a mí me toca mucho opinar en el Congreso sobre políticas públicas. Entonces siempre estoy muy pendiente de las cifras, los índices. Hace muy poquito salía que el Banco Central nos avisaba que estábamos en el pic histórico del endeudamiento de la economía familiar. Entonces decía y un endeudamiento que es un endeudamiento forzado, digamos, porque un endeudamiento principalmente por crédito hipotecario, Claro. por alimentos, por gastos básicos, digamos, como educación, salud, como cosas que uno no puede decir, me la compro el próximo año el auto, sino Claro. que es lo que tenés que ocupar ahora. Entonces ya llegamos a 73%. Sumado a ello, también han aparecido más encuestas asociadas a tener que disgregar, por ejemplo, las mujeres que tienen los dobles trabajos, dobles jornadas, que se le llaman, en qué ocupan principalmente su ingreso. Y la mayoría no tienen muchas cosas que adquiere, si es madre, digamos, si se le pone el factor madre. Entonces, se le pone el factor madre, destina todo a esa economía doméstica. Entonces, el informe de género del banco decía, acá hay una discriminación que no tiene justificación. Que las mujeres piden alto crédito consumo para sostener las casas, como jefas de hogar, que las jefas de hogar son como ellas como principales proveedoras, son mejores pagadoras que los hombres de los créditos y se les sanciona con mayores intereses. Mira. Y el mismo Banco Central decía, esto si uno lo busca no tiene explicación. Y ya, uno empieza a darle vuelta al asunto y lo conversaba. Bueno, acá también una amiga, yo creo que también es en común, que la Daniela Marci, si no está escuchando, le mandamos un cariño gigante. Y con la Dani le dábamos vuelta precisamente a que los trabajos de las mujeres son menos valorados, digamos, más precarizados, salvo mujeres, no sé, porque en mi caso que soy abogada o muchas que tenemos como colegas pares.
Entonces, distinto. Pero la mayoría de las mujeres se desempeñan en trabajos para mujeres. Entonces, por ejemplo, tienes la mayoría de las mujeres en pedagogía, que no son bien remuneradas, que son efectivamente profesiones mucho más precarizadas. Las tienen en ciertas áreas de la salud o principalmente como trabajadoras del retail. Claro. Está lleno de servicios, como servicio, cuidados, también es parte de esos trabajos. Entonces son trabajos que al ser con menores ingresos, cuando ellas piden crédito, se les El castiga. riesgo. Exacto. Es el exacto. riesgo. Y eso es súper brutal igual, porque la economía está compleja, porque evidentemente la vida está cara, porque el endeudamiento ya pasa a ser como complemento a tu salario, digamos. Es loco porque en el fondo lo que estamos provocando es una doble sanción o más bien una doble precarización o perjuicio, si tú quieres, ¿no? Primero por baja remuneración en comparación al par masculino que gana más. Y luego Sí, cuando vas al crédito te castigan con mayores intereses porque eres riesgoso, porque estás obteniendo una baja remuneración. O sea, Así es. te pegan de entrada y te pegan de salida. Eso es. El problema más grave es que teniendo estos dos factores a considerar, eres el que tiene mejor currículum, porque eres el que mejor pagas Así es. versus el hombre. ¿Sí? Y se te reconoce socialmente que eres mejor pagadora. Entonces, o sea, si le damos esa vuelta, yo lo he hablado con mis colegas abogadas feministas, decíamos como es súper importante poner en la palestra mujer y trabajo, inclusive lo que pasa en la casa, porque la mayoría de esas mujeres además tienen que llegar a hacer el trabajo doméstico a sus casas. De hecho, hay otra cifra que les quiero dar. Hay una cifra que salió hace poco de una encuesta, no me acuerdo qué instituto, pero el Mercurio la sacó día domingo con reportaje nacional, que decía el 95% de las mujeres jefas de hogar son cuidadoras principales. Y ahí hay todo un tema, quizá usted me puede ilustrar más, porque yo no litigo en el derecho laboral, sino que principalmente en familia es mi fuerte, pero hay un temazo con la incompatibilidad o lo que cuesta tener que compatibilizar familia y trabajo. Ah, claro. Es un temazo, entonces, bueno, y si le metemos los pre y los postnatales, hace poco yo veía las noticias, por ejemplo, de este dictamen de la Dirección del Trabajo para que les quita a las trabajadoras un derecho adquirido que era el tema El del pago. el pago, sí. Entonces, ese es todo un tema porque son mujeres que si uno las mira están absolutamente y completamente reventadas, no descansan nunca. Y su mayor problema era como mi salud se deteriora constantemente. Entonces, es complejo. Complejo. Tienen dos roles muy fuertes y claramente también impacta a nivel de salud. Estrés, depresión, ansiedad, angustia, licencias médicas como consecuencia. Y de repente se transforma en este círculo vicioso donde no encuentras satisfacción o respuesta o solución a este problema en ningún momento. Sí. Llegas a uno al otro y vuelves al principio y te la llevas. Es un tema que también quisiera preguntarte. Algunos consideran que esta situación es, digo algunos, ¿no? Propio de la naturaleza. Sí. ¿No es cierto? Así Quisiera, no digo que yo lo considere como tal, quisiera ver desde el punto de vista tuyo como feminista, como protectora o reivindicadora de derechos de la mujer, ¿qué te merece? Sí, este mira, punto de es súper vista? interesante la conversación que pones porque de hecho ese es el meollo del asunto del feminismo. Que es que cuando se teoriza y se genera toda la doctrina, la teoría del feminismo en sus diferentes versiones, es precisamente para crear el concepto de género y disociarlo del sexo biológico. ¿En qué sentido? En que las primeras feministas, bien Lucia, yo siempre recomiendo mucho para la gente que quiere empezar como a entender esa diferencia, que a priori no es fácil de entender, es que se lea El segundo sexo de Simone de Beauvoir, porque ella lo explica de una manera muy... Entonces, acá hay una naturalización, se da por dado una naturalización del trabajo. Entonces, bueno, las feministas, digamos, más ligadas a la izquierda siempre han dicho el feminismo tiene todo que ver con el trabajo. Ahí hay discusiones con algunos dicen no, yo creo que sí. Pues dice que al final la diferencia biológica por reproducir biológicamente se te impone la carga social del trabajo reproductivo. Es decir, yo tener que sostener cotidianamente la vida en los hogares.
que significa bañar, vestir, alimentar, hacer el aseo, además de la crianza biológica. Entonces, por esa diferencia biológica, a mí se me impone un trabajo social para que la gente salga a trabajar todos los días, digamos, porque todos los trabajadores necesitan llegar a sus casas, recomponer, si están enfermos que los cuiden, que lo alimenten, por ejemplo, para poder salir otra vez a trabajar. Claro. Entonces, eso es lo que una de las injusticias sociales más grandes, porque al final es un trabajo no reconocido, no remunerado y que tiene altísimas consecuencias. Por ejemplo, pensiones. Hay un debate nacional del tema de pensiones porque las mujeres, aunque cumplan todo formalmente, ingresen, impongan, con la diferencia también de los trabajos más precarizados, siempre van a encargar por nacimiento, digamos, con una injusticia social, que es que nunca les van a reconocer el trabajo reproductivo. Por tanto, siempre nuestras pensiones van a ser mucho más bajas. Y hoy en día es súper complejo, porque yo estaba viendo unos índices que daban en el Congreso en la última reforma de pensiones, y la caída a la apertura de la pobreza en Chile se está gestando en la vejez, po. La gente tiene un nivel de vida que, por ejemplo, se lo da el trabajo, los emprendimientos, todo lo que tenemos acá, pero por las bajas pensiones tú caes de estatus social. Y al caer, hay muchos que ingresan al área de la pobreza. Claro. Y ese índice principalmente tiene como rostro a las mujeres. Y se carga con esa, yo diría, ya una deuda histórica del tema del trabajo reproductivo. Entonces, ahí es donde se cuestiona y se dice, el género no es lo mismo que el sexo, y por tanto el género es una construcción cultural que nos impone, por ejemplo, roles en la sociedad que hacen que las mujeres tengamos mayor desigualdad. Es muy interesante el debate que haces, porque la mayoría de la gente dice, bueno, pero si a ustedes naturalmente les gusta cuidar. ¿Qué es lo que dice muchas feministas que dicen lo que ustedes llaman amor, que es el trabajo en la casa, nosotros le llamamos trabajo no pagado? Entonces, Que es un realmente tema. se ve reflejado de esa forma. Ujú. Así es. Es un temazo porque ahí radica todo lo que tiene que ver con de hecho hay una en los 70, yo creo que hay una de las frases más lúcidas que tiene el feminismo, que es lo privado también es político. Y cuando dice que lo privado también es político, cuando se le ocurre meter la política pública en las casas, po. Entonces dice, ojo, las casas pasa la violencia, los abusos, los trabajos no reconocidos. Entonces, cuando yo quiero meterme y decir lo privado es político, aquello en que la política no se quiere meter, la política pública dice no, porque se resuelve como entre privados, yo me tengo que meter, porque tengo que reconocer, porque tengo que parar eso. Por ejemplo, a nosotros nos ocurre mucho, que este es un tema que es bien sensible en nuestro estudio. Mi compañera Francisca Millán es la que lleva todo el área penal. Sí, ve casos que nosotros comentamos todos los casos en la oficina, pero evidentemente es que lo maneja mal de ello. Y ella, tenemos muchos casos de abuso sexual infantil, muchos. Y todos son mujeres, todos son niñas. Y eso pasa en las casas también por todo el tema de la naturalización desde pequeñas de la cosificación de los cuerpos femeninos. Y pasa entre padres, padrastros, tíos, hermanos. Entonces, el otro día nosotros nos damos vuelta al tema porque estábamos bien afectados por varios casos que tenemos. Y le pedimos a una compañera nuestra, psicóloga, que le diera vuelta al tema. Y ella me decía, ¿sabes qué creo yo? Ella también es full feminista. Entonces me decía, el que los hombres no se hagan cargo de los cuidados es que nunca se aprenden a relacionar desde pequeños con los cuerpos femeninos. Claro. Si tú cuidas, si tú cambias, si tú lavas, no tendrías por qué no tener asociado eso a un infante en vez de sexualizarlo tan rápido. Entonces me decía, eso también genera, por ejemplo, mayores grados hacia condiciones de violencia. No solamente que tenga una carga más de labores en la casa, sino que también te generan todo este cuento de la mayor violencia sexual. De hecho, podemos incluso llevarlo tal vez a nivel de colegio. En los colegios que son para hombres, Sí. los colegios que son para mujeres, va a pasar lo mismo. Imagínate un chico que estudia de primero a octavo básico. A cuarto medio, yo estudio hasta cuarto medio. ¿No? Pero quiero llevar el contraste. De primero a octavo básico en el colegio de hombres. Llega a primero medio en colegio mixto. Sí, queda como... Claro, que hay... Es brutal. po. Es lo mismo. A otro nivel estamos hablándolo. Sí. Estamos hablando de lo que tú Pero en planteabas, los es colegios algo, pasa. pero va a pasar. Sí. Y lo va a sexualizar. Así Fíjate en la es. edad Así y en es. que no estaba acostumbrado al vínculo o socializar con la mujer Claro. de su propiedad. Sí. Entonces, tal vez incluso desde niveles de o desde un planteamiento de educación Ujú. ya pudiésemos empezar a romper estas distinciones, porque la distinción Sí. es lo que después te lleva a este choque. Sí, que es lo que uno dice relación de poder, po.
que es verdad. Yo creo que ahí está toda la matriz, en cómo nosotros repensamos nuestra educación. Y creo que siempre se hace un debate muy reductivo cuando dice educación sexual para Chile, digamos. Es como, ya le quieren entregar anticonceptivos desde que son guaguas. O sea, está bien que sepamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fertilización y eso, pero yo creo que lo primordial de la educación sexual es evitar, por ejemplo, el abuso sexual, evitar la violencia sexual. Y si nos aprendemos a relacionar en respeto, entre pares, entendiendo, por ejemplo, la infancia sin una sexualización, a los niños como sujetos de derecho, ¿cachai? Nosotros podemos evitar, no sé, embarazos forzados, millones de cosas que ocurren. Y yo creo que ahí está lo primordial, saber relacionarnos entre nosotros y pensar precisamente en las nuevas generaciones. Yo creo que es la mayor tarea. Porque, no sé, nosotros acá todos como colegas, el derecho ya llega cuando esto ya ocurre, digamos. Como que nosotros no estamos pensados como la prevención. Y para nosotros es todo un tema porque... el otro día la misma Dani me entrevistaba en otra cosa, la Dani Marci. Me decía, ¿sabéis qué? Ahí el año pasado había un cuestionamiento que me hacía mucho ruido. Que parece que las reivindicaciones del movimiento feminista al final, cuando termina diciendo, mira, acá hay una demanda por violencia de género muy fuerte, que es la que yo creo que se toma más la palestra pública, organiza mujeres, ni una menos, y muchas cosas así. El movimiento Me Too norteamericano y todas esas cuestiones. Es que parece que nuestra bandera fuera el derecho penal, Entonces me dijo, ¿qué opináis de eso? Y yo le dije, ojo, dije, no, el feminismo bajo ningún punto de vista puede tener como reivindicación el derecho penal. Una, porque no resuelto el tema. Dale nomás. Perdón, yo justamente estaba pensando en la crítica, sí, pero desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva del constructo filosófico. Como clave de esta modernidad feminista, ¿cierto? Porque en definitiva la importancia que tiene el feminismo hoy día es que de alguna manera se transforma en una corriente filósofo-política, por decirlo de alguna manera, ideológica también. Pero claro, entonces tú estamos acostumbrados a que la filosofía siempre ha sido marcada por un patriarcado estructural. Entonces, cuando muy masculina, miramos siempre el pater, y la familia y la estructura, qué sé yo, desde Kant hasta Marx, o sea un paso absoluto, transversal. Entonces, claro, yo lo miro desde esa perspectiva como crítica filosófica, pero aparte de otras cosas, también tiene una teoría política, ¿cierto? Tiene una propuesta de emancipación de mujeres, tiene un movimiento de reivindicación, tiene una revalorización de la mujer como género, tiene también una afirmación como sujeto femenino y como sujeto de derechos propiamente tales, plenos. Ahora, te lo quiero llevar a la analogía del derecho del trabajo, que el derecho del trabajo sin duda también es una herramienta dentro de este marco, ¿cierto? Que también tiene que ver con la reivindicación, con la lucha de clases, con la crítica social constructiva y con el trabajo permanente y diario que el derecho al trabajo tiene. Y dentro de esto también está que, por supuesto, y no cabe la menor duda que hemos tenido una historia en Chile, por lo menos, patriarcal absoluta, y que las mujeres hoy día recién, hace 10 años o 15 años, recién se empieza a vislumbrar que efectivamente son sujetos de derecho. A que no son solamente un objeto de disposición o que están solamente para las labores domésticas y que la estructura de la familia, el padre sale a trabajar, la mujer se queda en la casa, cuida a los niños, lava la ropa, trabaja, te hace el aseo, y te espera con la comida lista porque tú llegas cansado a trabajar, listo. Ese estereotipo, esa estructura, sin duda, hoy día, yo creo que los roles están variando y se están cambiando, gracias también al aporte de esta lucha permanente y esta crítica de reivindicación. Te quiero preguntar, aparte de las reivindicaciones, porque me dijiste el derecho penal, me hablaste del derecho penal, pero también está el derecho al trabajo, y también está el derecho de familia, y también está otras ramas del derecho dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles crees tú que son las principales reivindicaciones actuales que requiere la mujer hoy día en nuestro país? Pensemos en Chile. Yo perdona que te lleve a Chile, pero quizás puede ser un tema mucho más global y mucho más mundial, el tema de que estos estereotipos puedan variar. Sí. Mire, ese tema es muy bueno, porque lo que tú decías ahí... el feminismo precisamente hace eso. De hecho, una de sus consignas más revolucionarias en su momento, que hasta el día de hoy yo creo que es
es cuando una feminista dijo, las mujeres somos personas. Somos personas. O sea, ya eso marcaba Claro. así como cómo se concebía la mujer. Y eso también hizo todo un marco de que aflorara un nivel de consagración de derechos, o sea, los tratados internacionales. Nosotros litigamos principalmente con los tratados internacionales, digamos, porque Chile tiene una carencia importantísima, o sea, la ley de violencia intrafamiliar es una ley que esconde la violencia de género. Hay que citar a la Belén do Pará para que poder decir esto es violencia de género. Claro. Y si es que el tribunal, porque uno dice ya artículo 5 de la Constitución, pero los jueces en sí no están ni ahí con las convenciones internacionales. Y esa cuestión es súper compleja. Sí. Entonces, lo que tú decís, yo creo que hay varias. Yo miraba mucho el 8 de marzo en Chile, por lo vi a nivel internacional, pero en Chile, yo ese día estaba llorando de felicidad en la marcha. Estábamos así como marchando con mis compañeras y mirábamos, no lo podíamos creer porque hemos marchado hace 10 años en el 8 de marzo y tener ese nivel de convocatoria era una Convocatoria hueá fue impresionante. tremendo, sí. Pero impresionante. Miraba esas demandas que cruzan, yo creo, toda la sociedad. Mucho reconocimiento al trabajo reproductivo. Como había muchas que marchaban con sus abuelas o con sus mamás. Mucho reconocimiento, o como lo que ocurre en la casa, todas somos trabajadoras, con remuneración o sin remuneración. Eso era lo primero que yo miraba mucho en esa generación. La demanda en contra de la violencia. La demanda en contra de la violencia y tenía dos salidas, por ejemplo, que yo creo que ahí está lo interesante del debate, por lo que debería tomar la sociedad. Una era como no más impunidad, que el tema de, y yo creo que en particular pasa con los delitos sexuales. Los delitos sexuales, yo creo que, o sea, son una de las cuestiones más difíciles que tú puedas tener una condena. Porque lo que ocurre es que la mayoría de ellos está en clandestino, po. Claro. No hay testigos. Y la declaración de la víctima no vale absolutamente nada porque tenemos una sociedad Claro, y en que además la palabra de la hay- mujer es hay de un- crédito, po. Hay un poder que te lleva a victimizarse de tal forma que es tan difícil poder expresar lo que te está sucediendo, que lo que te está, o verbalizarlo, que se hace muy complejo, porque el tema del abuso sexual propiamente tal tiene ese condimento Sí. de poder, De poder, encima, absoluto. Sí. Entonces, claro, tú verbalizas quizás 3 años después de ocurrido el hecho, El promedio son 7. o 7 años. El promedio son 7 Y- que una mujer se atreve a denunciar. Claro, Tremendo. hoy día se está trabajando de una mejor manera, quizás el tema, pero te estoy hablando que hace 10 años cuando se pasaba este tipo de cosas, por lo general a la víctima no se le reconocía su relato en muchas instancias, incluso la madre o incluso las personas más presentes no podían creerlo y justificaban que podía ser una mentira, que podía Así ser... Lo negaban. Y lo Y negaban. había una negación y eso de es fondo. brutal. Y eso es brutal. Entonces, hoy día me parece a mí que hay algunos organismos que están trabajando este tema de la veracidad de los relatos también, y también evitar las dobles victimizaciones futuras. Las revictimizaciones. Porque claro, tú tienes una víctima de un delito sexual, una menor de edad, donde además no solo es víctima ella, sino es víctima todo el entorno familiar Así es. de esta situación. Así es. Entonces, De hecho, estoy muy de acuerdo porque ese, por ejemplo, para nosotros es temazo. Porque yo creo que tenemos una cantidad de víctimas de delitos sexuales y es tan difícil. Yo lo converso mucho con, nosotros somos muy cercanas a las magistradas chilenas, a las machi. Y ellas te dicen, bueno, los delitos sexuales, o sea, chiquillas como quieren soportar la frustración en delitos sexuales. Porque en violencia intrafamiliar hemos logrado varias cosas, maltrato habitual, alimento, bueno, alimento es un tema también, pues alimento, no sé, no Sí. pagan alimentos, es una cuestión así brutal. Entonces, pero hay medidas que Sí, he escuchado por ahí sí. que han tratado de proponer y que me parecen excelentes, Sí. pero no le han dado cabida. Han Sí. habido buenas ideas. Y yo pero creo que la necesitamos urgente. Por ejemplo, hay una que se propone que es principalmente prelación, que se privilegie la deuda alimentaria por sobre créditos de consumo bancarios, que claro. yo creo que es correcto. Pero ya, tenemos por ejemplo todo ese tema, que en verdad creo que se gesta una sensación de injusticia e impunidad en la sociedad. La mayoría de las causas archivadas en fiscalía tienen que ver con delitos sexuales. Y eso es un tema súper real. O sea, nosotros hemos pedido por ley de transparencia, no sé, tal y tal radio, mándenos cuántas, y con delitos sexuales, 85% de archivos. Claro, yo te Oh, puedo dar otro altísimo. porcentaje, que las unidades de víctimas que pertenecen a la Corporación de Asistencia Judicial, las unidades de víctimas tienen casi un 70% en general
de puras denuncias de delitos sexuales. Ujú. Y transversalmente. Transversalmente. Desde menores de edad hasta personas mayores de edad. Y también con menores de edad de sexo masculino también. Sí, también es muy cierto. Que ocurre bastante. Y por ejemplo en el área laboral, que a mí me interesa dialogar harto con ustedes, a mí más que preguntarme cuando me invitan a foros como qué hacer en términos como legales, me preguntan mucho o me cuentan mucho de sus incompatibilidades. Por ejemplo, hay demasiada trabajadora en horario. Bueno, Lleno trabajadora en horario. Sí. Sus grandes temas, pues maternidad, trabajo, no tiene derechos laborales reconocidos. Ninguno. Entonces se vuelve una tragedia absoluta. Además del tema que yo creo que ya se gestó como una indignidad social, el tema de las brechas salariales. ¿Cómo es posible que no tengamos el mismo sueldo por el mismo trabajo? Entonces siempre me preguntan, y yo ahí les recomiendo siempre a la Dani o varios que se dedican a eso, pero siempre me dicen cómo ven, cómo desmejora su vida cuando tienen maternidades deseadas, quieren ser mamás trabajadoras y no tienen ningún tipo de seguridad social, ningún tipo de derecho social, ni derechos laborales. Y esa maternidad se vuelve un calvario, porque es pura explotación, buscar otras alternativas de trabajo, y además con muchos grados de inseguridad, ¿cachai? La mayoría no se toma, o sea, no tiene ni siquiera reconocido, digamos, como el prey por natal, pero tienen todo este tema de alto grado de inseguridad social. De hecho, hay una organización, yo me imagino que ustedes la deben conocer a sus dirigentes, que son la Unión Nacional de Trabajadoras Honorario. Yo el otro día conocí a la Natalia Corrales, que la encontré tremenda, y ella lo que más me decía era eso, no tenemos nada, absolutamente nada. Y estamos hablando de básico, ¿eh? Sí, no estamos hablando de algo complejo o de derechos, ¿no es cierto?, que aspiracionales, que quieran tal vez establecer parámetros remuneratorios altos a nivel de reconocimiento de calificación profesional. Estamos hablando de lo más elemental. Seguridad social. Que fíjate social. Que ahora, desde mi punto de vista, yo creo que impacta a todo nivel, a hombre y mujer. El problema se provoca para la mujer en que tiene este factor natural, que en este caso sí, o biológico. Claro, que es la maternidad. Sí. Y que con mayor razón impacta a todo nivel. Porque cuando no lo tiene, ¿cómo lo cubro? Y cuando lo tengo, vaya que me sale bastante más caro que el hombre. Mujer fértil, de edad fértil. Claro, o sea, también sigue siendo doblemente castigada. Si estoy en horario, bueno, ahora, claro, va a haber una forma en la cual igual pueda acceder a seguridad social. Entre comillas. Entre comillas. Pero partamos de la base que si estaba en horario, no tengo previsión. O sea, perdón, no tengo seguridad social. Y cuando lo estoy, incluso si fuera igual remuneración, me veo perjudicada. Así es. Porque si no tengo igual remuneración, obviamente primero partimos de la base de que hay un acto discriminatorio considerando que es el mismo puesto de trabajo, pero menos ingreso. A eso le vamos a aplicar el descuento legal por lo que corresponde pagar. En este caso estamos hablando de salud. Por lo que me voy a volver a ver más perjudicado, ¿no? Porque en el fondo mi descuento parte de una base inferior al tuyo. Claro. Pero tercero, mi descuento va a ser mayor. Porque la edad fértil, si es que me encuentro en este rango etario, me va a hacer pagar más que el hombre. O sea, no sé si puros castigos. Son puros castigos. Son puros castigos. Sí. Entonces, y son castigos muy poco justificados nomás. Si uno no ve detrás, lo único que hay ahí es un sesgo de género. Como la mujer es más costosa. Es más costosa, claro. La mujer es más costosa. En definitiva, eso es. Y por tanto. Económicamente hablando. Hablando. ¿Cachai? Entonces, bueno, cosas que y ahí les puedo dar como datos que hemos descubierto en la litigación. ¿Cachai? Por ejemplo, no ha pasado mucho, pero no me he encontrado con buenas juezas de repente en tribunales, que eso siempre alegra el corazón. Que es que hay una norma, por ejemplo, para pensión de alimentos, que es 50 y 50 en el aporte alimentario. Y uno diría, hay un reconocimiento de igualdad formal. Pero la igualdad formal no siempre es igualdad material. Y el problema es que las mujeres siguen siendo cuidadoras principales. No tienen la misma disposición para poder tener un trabajo de jornada completa. Entonces, al final ese 50 y 50 lo único que hace es agobiarlas más nomás. Y me acuerdo, ni siquiera fue una... Porque eso lo vimos con todas las cosas que tenemos. Pero me acuerdo un día una jueza bien sabia
que estábamos en un juicio de alimentos bien complicado. El tipo debía, no sé, como 3 millones de pesos. Era un papito corazón bien importante. Y bueno, y el abogado expone la norma de 50-50 y ella le dice, a ver, yo soy madre de 5 hijos, o sea, había criado 5 hijos. A mí no me vengan a decir que esa regla abstracta es una regla de igualdad. Le dijo, usted, abogado, ocupe los recursos que tenga a disposición de la ley, pero acá nos van a aportar en la medida de disponibilidad para tener recursos. Y ella es la que está a cargo de los niños. Entonces ella no puede andar... ¿Qué quiere? ¿Que trabaje en la noche? ¿Que no tenga ningún tipo de descanso? Cuando yo escuché a esa jueza, me llevé así como... Salí muy feliz, me lo llevé a la oficina como... Escuché una jueza que es tremenda. Y lo comentábamos mucho con las magistradas chilenas, pero son minoría igual. Están avanzando, tienen una pelea importante. Además que el Poder Judicial en este momento está súper cuestionado. Todo lo que está pasando con los nombramientos en la interna y todo el cuento. Pero tenía toda la razón, porque bueno, se le pide de manera abstracta lo que no tiene capacidad de hacerlo, ¿cachai? Ustedes, Entonces, me imagino, como No 21, también ya rescatan algunas... Bueno, en este caso, no sé, me imagino que hubo sentencias, sí. Pero también van rescatando estos criterios y los pueden ir de a poco acentuando, ¿no es cierto? Porque se va fortaleciendo. Si yo voy poco a poco sembrando, voy después cosechando. O sea, Así voy de a es. poco abarcando cada vez más espacio con criterios de este tipo. Va tomando fuerza y se va un poco, comillas, unificando. O al menos va abarcando más espacio cada día más y deja de ser tan minoría como inicialmente era una que otra jueza que tenía un criterio de ese tipo. Yo creo que también ustedes ahí como fundación, son fundación, ¿no? Sí. Tienen un rol súper potente. Sí, por como ejemplo, estas fundación cosas feminista. que pasan, sí, lo que pasa es que después las proponemos en el Congreso, política pública. Deberíamos modificar la norma del 50 y 50 en alimentos, porque uno lo va mirando como va ocurriendo en tribunales y todo, y en verdad, incluso si uno le quiere dar la vuelta a la filosofía feminista, yo podría decir, con ese cambio, con esa modificación, estoy haciendo un reconocimiento efectivo al trabajo doméstico. Claro. ¿Cachai? Claro. Como sin tener que... Está debajo, tal vez subyacente, habría que leerla. Claro. O sea, una teórica feminista te podría decir como, mira, sí, si tenemos... O sea, si es cuidadora principal, lo que estamos haciendo es reconocerle eso como un trabajo. Claro. Que era lo que el otro día exponía, por ejemplo, una jueza de familia cuando hicimos este foro con la Daniela Marci en la UB. Habían varias juezas. Había una asociación de magistrados. Y ella contaba que si uno le da vuelta a la teoría feminista, tiene que señalar que la compensación económica es un reconocimiento de trabajo reproductivo. Claro. Entonces sí que uno le quiere dar esa vuelta. Claro. Entonces ella me decía, yo lo veo así. Lo veo de esa manera. Ahora, las familias, dijo, hoy en día han cambiado mucho, se estableció por una familia más tradicional, pero era un avance en ese sentido, sin que se dijera de esa manera. Pero estábamos haciendo algún tipo de reconocimiento. Entonces creo que de repente... Otro reconocimiento importante, creo yo, que fue un avance, no sé si estamos preparados como sociedad para eso, pero que tiene que ver con el cuidado personal compartido. Sí. Por ejemplo. Exacto. Ese cuidado personal compartido, me tocó verlo en la experiencia práctica. No siempre las parejas actuales son tan modernas, por decirlo de alguna manera, o los jueces son tan modernos para poder aceptar Los cuidados jueces personales son... Se oponen. Algunos Tan se innovadores oponen, o tan tan modernos. Es vulneratorio del interés superior del porque niño. imagínate, algunos O sea, dicen que es vulneratorio que el niño se esté criando en una casa y que después se esté criando en la otra durante 2 semanas de manera compartida. Es decir, que el padre asuma los roles en una oportunidad y después la madre asuma los roles en otra oportunidad. A mí me parece un avance, pero también desde la perspectiva de nuestra realidad chilena, es difícil poderlo internalizar como cultura. es súper complejo. Es cierto que las relaciones humanas a veces se quiebran, se terminan, pero también hay que salir de esa estructura y poder pensar en lo importante, que en el fondo el derecho de familia se encarga del cuidado de los niños, en definitiva. Y es ahí donde yo creo que hay una patita coja en el contexto de que es demasiado moderno el cuidado personal que tenemos hoy día en Chile. Es una ley para la cultura que para tenemos. la Para la cultura que cultura. tenemos, porque Sí. incluso los jueces son a regañadientes en algunos casos cuando tú presentas un cuidado personal, un cuidado compartido, porque no lo compatibilizan. O sea, consideran que es menos vulneratorio que el niño pase un rato en la comuna de allá o en la comuna de acá, o que tenga que viajar, o que tenga... Es demasiado. El problema ahí también radica en que
asumen roles que no les corresponden, como por ejemplo un rol tal vez de psicólogo. Mira, el niño va a Claro, estar tal vez eso un es tan poco real. perturbado, Va a estar si es que perturbado, está 2 semanas claro. acá y 2 semanas allá, o la niña no se va a adecuar completamente. Y me parece que si es que ya la norma lo permite, y y se puede avalar por medio de estudios que demuestran que efectivamente por algo se crea la norma, porque la norma pasa por todo un Se proceso crea por previo una y necesidad. nace. Justamente. Y tenemos ese Y tuvo respaldo. esta Y discusión. tú en este momento, que Y fíjate tienes que el poder de determinarlo, claro, justamente- fíjate que por una cuestión tal vez de conservador o de formación que Yo tuviste, creo que y de no por conservador. juez, Sí, no estás pues. cumpliendo un rol del juez, ya es un criterio personal. Y el cuidado personal nace No me también- otorgas lo que la ley nos permite. Exacto, y por defecto siempre se lo dejan a la mujer, la mayoría de las veces. Claro, y nace Que es como- la naturalización de Lo eso, que hablábamos lo que inicialmente. hablábamos naturalización. recién. Justamente, y volvemos a eso mismo, Sí. que nace justamente el cuidado personal compartido, nace por una necesidad patriarcal, porque en el fondo siempre el padre es el que dice, ay, que yo no tengo derecho a visita, yo nunca lo puedo ver, yo nunca aquí, que nunca acá, que la cuestión, y cuando se aplica esta ley, los padres no están preparados para eso. Ujú. O sea, si Fíjate lo que miras, la dinámica... que te pasen el cabro chico el viernes y lo tengáis que volver el próximo viernes y tienes que ir a dejarlo al colegio, tienes que preocuparte de su Lo que tiene educación, que- hacer las tareas, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde están los jueces mirando, creo yo? Claro. Los jueces miran que efectivamente tiene una rutina que va a ser quebrada, porque a lo mejor el papá es más permisivo y la mamá es más estricta, o al revés, o viceversa, y se van generando ciertos matices que los jueces empiezan a visualizar con el tiempo y al final trastocan la norma y dicen, no, esto es vulneratorio. ¿Cachai? Y te dicen, no, ustedes no son capaces. Pero, Así como, claro, claro, ustedes como no si son fueran capaces. niños. Pero tienes casi. razón. Claro, porque fue como que al final las partes, las personas que van ahí están en constante minoría de edad para los jueces. Claro. Y dan Siempre, ese rollo siempre, como siempre, claro. tutela, entonces van Claro. y las dan de psicólogo. Y es real. Oye, he tenido, me hace demasiado sentido lo que dijiste, porque he Ajá. tenido una cantidad de peleas en tribunales. Como a usted no le corresponde, pero imagínate, en violencia intrafamiliar es brutal. Yo creo que los jueces no se dan cuenta que son la extensión del agresor. O sea, a mí me ha pasado que mujeres que se demoran mucho, que tienen maltrato habitual, ¿cachai? Y diferentes tipos de violencia, no solamente violencia física, sino violencia, bueno, que te reconozco la violencia económica, es una cuestión súper compleja. Pero uno da todo ese relato, artículo 14 de la 20.066. Y jueces o juezas se atreven a decirle a la víctima, pero usted lo ama todavía, ¿cierto? Me ha pasado en tribunales, weón. Cuando le estáis mostrando como un relato, un continuo de violencia, pero usted lo ama, ¿cierto? Claro. Pero si esto le pasa a todos los matrimonios. Sí, Ese argumento cuando no te queda argumento. Sí. No sabía Yo creo- qué echar mano. Yo creo que ustedes necesitan habilidades parentales. Claro. Sí, pero- Oye, unas terapias en matrimonio en conjunto. Lo único que falta, discúlpenme, lo único que falta con lo que voy a decir es una terapia en matrimonio con un cura en medio. Claro. Y eso ya ahí El la mataste. ya, Ahí lo listo. mataste. Esto es lo que usted necesita. Claro. Y más encima Claro. los curas que mejor no los metamos en nada porque tienen la embarrada con abuso Por eso sexual. fue una pequeña licencia que tuve. Pero, ¿sabes qué? De esa forma en la cual ustedes o plantean poder llevar efecto, por ejemplo, el cuidado personal, el acceso o la dinámica de trabajo, acceder al trabajo para la mujer alivia esa carga de doble trabajo que tú decías, Absolutamente. trabajo y trabajo en la casa. Sí. Uno Y la no reconocido conciliación, y el otro claro. es reconocido Es pero mal reconocimiento. pagado. Por supuesto. ¿Te fijas? Claro. Al menos, y entonces compartes también ese esfuerzo Ujú. y el cuidado sería completamente equitativo. Equitativo. Y el cuidado equitativo, porque el hombre también le correspondería poder disfrutar tiempo con el hijo o la hija o el adolescente, quien sea, pero también la obligación de tener este doble trabajo el hombre. Sí. Y ella, como mujer, que pueda también tener 2 semanas seguidas un solo trabajo y poder desprenderse y descansar. Y luego se comparte y finalmente existe un equilibrio entre ambos. Claro. Si ambos son padres y madres, tienen el mismo derecho pero las mismas obligaciones. Aplicaría a nivel de aspirar a una situación de equidad de forma brutal. Ya está la norma y lo único que parece que falta es una ruptura a nivel de idiosincrasia. Sí.
a nivel de tribunal. Pero ¿sabes qué? Yo creo que vamos y estamos encaminados a Bueno, una crisis de paradigma. Y claro. cada vez que hay una crisis, creo yo que es importante, por ejemplo, la crisis filosófica que se está dando respecto a la crítica que se ha hecho del constructo que hemos tenido histórico, filosófico y político también. Importantísima que esta corriente filosófica feminista está tomando una bandera de lucha significativa, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, Sí. yo diría. Sí, Entonces, es un movimiento con es un característica movimiento mundial. muy grande. Entonces, Sí. cada día hay mayores luchas de reivindicación, mejores luchas de equidad, de Por equiparar. ejemplo, este 8 a nivel mundial, en otros países se da siempre hace mucho rato, pero este 8 a nivel mundial tuvo la coordinación internacional de la huelga feminista y tomó el nombre huelga. Huelga. Claro. Y eso yo el otro día escuchaba Hablando de derecho al trabajo, por lo tanto. a feministas marxistas, de hecho, que han venido a Chile de manera muy lúcidas, porque decían como, ¿hace cuánto no se podía hablar con este nivel de amplitud mundial de la palabra huelga que ha sido tan estigmatizada y además como evidentemente el modelo neoliberal y todo han matado todas formas de resistencia al trabajo? Claro. Decía, quizás, como en su sueño, digamos, el feminismo podría ser un potenciador del resurgimiento de la lucha por el trabajo. Claro. ¿Y por qué no? Porque podríamos haber tomado, no sé, como pasó años anteriores, ni una menos, cosas así, pero ahora era la huelga. La huelga. Claro. Y llamar a eso y pare en diferentes formas como puede hacerlo, o cuelgue un delantal, o tome 15 minutos en su trabajo, o si puede. Entonces, está llamando a mirar la mayor precarización, po. Y en lo que señalaba, por ejemplo, sería un avance gigante, porque si yo tengo cuidado compartido, puedo tener una regla 50-50 en alimentos. Claro. Porque estoy efectivamente o sea, podemos tener un avance, Sí. porque lo que dicen todas las feministas, por ejemplo, ligadas al derecho, la Catherine McKinnon es bien interesante en eso, que al final todo lo que afecta es a la igualdad ante la ley. ¿Cachai? O sea, ahí se ve como de una manera muy trastocada. Entonces Aplicaría la misma lógica para distintos casos, pero Exacto. continúas con una lógica. Es lo que decía ¿Qué la más ministra que Pérez ideológico en hace años, pues decía, ¿por qué ya la sala cuna en los trabajos? Pero solo si hay trabajadoras y cierto número de trabajadoras. Oye, y una de las cosas que a mí me llama la atención es que todavía, estando en el siglo XXI, se siga discutiendo respecto a la sala cuna, que fue una de las primeras reivindicaciones del derecho al trabajo en el siglo XIX. O sea, estábamos Cacha. ahí, recién se hablaba de salas cuna y hoy día seguimos, y el plan Piñera 2.0 sigue hablando de que la sala cuna. Y digo, ¿cómo esto no se puede superar? O sea, no puede ser que sigamos estancados durante casi 200 años en la misma discusión. Exacto, es muy cierto. Es Claro. muy cierto. Mira, para poder concretizar un poquitito, la conversación que tenemos, Daniela, cuéntanos un poquito respecto a tu estudio jurídico. Cuéntanos un poquito porque quiero, a mí me llama mucho la atención lo que me contaron cuando me dijeron que ustedes no patrocinaban a hombres, sí. sino que solamente patrocinaban mujeres. Sí. Y eso no es que queramos hacer una discriminación por otro lado, es que, Aunque mira, suene así. Aunque suene así, pero tiene su explicación. Claro. Primero este estudio se nació hace poquito y le ha ido súper bien, porque además como somos parte del movimiento feminista, nos llegan causas por todas partes. Claro. Pero lo hicimos a propósito del caso Francisca Díaz. Porque ese caso golpeó tanto. ¿Cuál es el caso Francisca Díaz? El de los tribunales de Puerto Montt, en la cual había una que se sentenció por denuncia calumniosa. Y a ella le habían dado una condena, creo que eran como 3 años, no podía ejercer ningún derecho de ciudadanía, como millones de... O sea, fue una condena muy brutal por una denuncia que ella hizo. Y lo que más decían las juezas había que nunca había habido ahí una perspectiva de género en ese caso. Entonces no había ningún crédito a la declaración de la víctima, ni siquiera la fiscalía de ninguna parte. Y venía anteriormente el tema de Navira Rifo, y aquí claro. cuento que se cuestiona mucho, por ejemplo, la vida sexual de las mujeres. El otro día estaba en un seminario que hablaban de lo terrible que es para las mujeres tener que ser siempre la buena víctima permanente. Entonces, estaba un ejemplo. ¿Se acuerdan del caso de la manada en España? Sí. ¿Se acuerdan que esa chiquilla, después de lo brutal que vivió, se le ocurrió sacarse una selfie con su amiga en Instagram? Y eso fue parte probatoria de la defensa, diciendo, oye, pero si parece que no quedó tan mal, pues si está feliz. Miren cómo está. Claro. Exacto, y eso es terrible para una mujer, no tiene ninguna posibilidad reparatoria de ser la víctima permanente por toda tu vida. O sea, no podéis volver a tener pareja, no podéis volver a pasarlo bien, cosas. No hay ni una posibilidad de reintegrarte socialmente. Ya, esas cosas se armaron y nos dimos cuenta, por debate del internamente feminista, de que tenemos a todas las feministas abogadas en ONG
en políticas públicas en el Congreso, pero nadie litiga. Nadie litiga. Y las mujeres, lo que están, o sea, el Poder Judicial se está convirtiendo en un agresor más. Hay un cuestionamiento, una justicia patriarcal, y nos interesan mucho las políticas públicas, pero nos interesa el hoy. O sea, hay que marcar precedentes, hay que encontrar aliadas feministas en el Poder Judicial también. O sea, hay todo un cuento, y se crea este estudio, que es AML Defensa Mujeres. Y le va muy bien. ¿Quién compone este estudio? Bueno, está la Francisca Millán, que abogada socia también, ella también es de Abofem. Está Alejandra Bendaño, que es nuestra otra socia. Y tenemos en este momento 2 procuradoras, que es la Isi Mardona y la Eva, a las cuales todas les mando muchos cariños, porque íbamos creciendo hace poquito. ¿Y por qué dijimos que tenía que ser de puras mujeres? Y esto fue en la otra parte. Ajá. Porque el 99% de los estudios en Chile están pensados en una óptica o en un enfoque más patriarcal. Entonces, cuando llegaban hombres, nos llegó mucho que nos llegaban hombres y decían, chiquillas, ¿pueden defenderme ustedes? No sé, cuidado personal, no sé, muchas cosas. Y la Fran es la que hace la entrevista y le dice, mira, yo te entiendo todo, te voy a dar un contacto, pero nosotros entendemos solo mujeres. ¿Pero cómo? Pues yo también, yo entiendo el género y todo. Sí, pero para eso está el 99% de los estudios jurídicos en Chile. Y claro, porque un estudio con enfoque de género no hay. Y las mujeres están muy perjudicadas con eso. Y a nosotros nos llegan muchas clientas que ya habían estado con otro abogado y que los propios abogados aumentan, por ejemplo, el criterio de la víctima perfecta, las cuestionan absolutamente, entonces salen súper mal de su experiencia. Y nosotros tenemos una forma completamente distinta del abordaje de cada una de nuestras causas y del trato, por ejemplo, de la víctima. Con la Fran solemos escribir harto en la prensa, entonces hace poco escribimos un artículo sobre las malas madres, ahora vamos a escribir sobre la víctima perfecta. Entonces, el estudio en sí lo que busca es visibilizar una mayor desigualdad en el acceso a la justicia y, por tanto, un estudio especializado en esa defensa de mujeres. La idea nuestra es que ojalá todos nuestros colegas después se formen en esto, porque creemos que en verdad la respuesta no es que existan estudios focalizados. Ahora en general es por los mayores niveles de agresión, estos casos que te estoy contando, pero nuestra reivindicación mayor, y es lo que siempre decimos en todos los foros que nos invitan, es que queremos formación en género para todos los futuros abogados y abogadas en Chile. Nos cambiaría completamente la administración de la justicia en el Poder Judicial, cambiaría completamente el abordaje, por ejemplo, a mirar la especificidad de la violencia que viven las mujeres. Y en eso tienen que estar 100% los hombres también. Pues eso lo que buscamos también es que nuestros compañeros entiendan esto. Por ejemplo, cuando tenemos que explicar un cuidado personal, cuando tenemos que hacer ver lo que eso significa. Entonces, responde a momentos del movimiento feminista, pero con nuestra reivindicación mayor es formación en género para todos los profesionales del derecho. Suena excelente como iniciativa. Está muy bueno el tema. Sí. Y algo importante que también destacaste, a nivel de congreso, tal vez a nivel de doctrina, libros, escritura, pero también en tribunales, porque no se logra avanzar tanto si en la práctica o en la realidad o donde se toman las decisiones seguimos chocando con el muro. Exacto. Y tener una sentencia con perspectiva feminista es tremendo. Claro, Te ya es un genera avance y un empiezas avance. y lo fortalece. Pero lo fortaleces litigando. Exacto, sí. Yo, absolutamente. Dentro del contexto que estamos hablando, te pregunto, desde tu punto de vista, por supuesto, sabemos que existen distintas visiones de lo que es el feminismo, Así es. ¿sí? Con sesgos políticos y qué sé yo, ideológicos. Desde tu perspectiva, ¿todos tienen por objetivo final la igualdad? Mira, ahí hay diferencia. Hay hartas diferencias en las doctrinas. Yo creo, esta es mi posición, a las cuales yo adhiero, que nosotros las mujeres no hemos conseguido la igualdad. Entonces no tenemos por qué renunciar a esa promesa de modernidad. Creo que las promesas de la modernidad siguen estando pendientes para las mujeres. Yo estoy mucho más ligada como a ciertos sectores de doctrina. Admiro mucho a una feminista chilena, a Julieta Kirwood, a varias que hablaban de eso. La modernidad siempre fue masculina. Entonces las mujeres con esta doble carga, por ejemplo, siempre estuvieron por fuera de esas promesas de igualdad y libertad. Los controles sobre sus cuerpos y todo el cuento. Entonces yo creo que nosotros sería un error tremendo
renunciar a esa reivindicación. Ahora, hay sectores feministas que señalan que, o debaten el feminismo, que también son muy legítimos, que al final la igualdad son como reivindicaciones más de ajustes, que no son reivindicaciones de completa transformación, porque no queremos ser iguales al hombre, porque tenemos que buscar como nuevas formas de socialización entre nosotros que no conlleven, por ejemplo, querer ser iguales en derechos. Que el tema de los derechos es un techo muy corto, muy pequeño. Yo entiendo ese cuestionamiento en el sentido de querer avanzar más radicalmente en las demandas feministas, pero creo que se distancia mucho, a mi parecer, de no mirar el modelo económico, el modelo de desarrollo. Yo creo que eso supone por sí solo de que tuviésemos un mismo estadio de condiciones materiales, que no las tenemos. Entonces, claro, yo ahí me puedo dedicar a cuestionar qué tan igual quiero ser en mi subjetividad contigo, no. Pero creo que si nosotros no somos capaces de otorgar igualdad material a la ciudadanía en su conjunto, es muy difícil que yo pueda decidir soberanamente, autónomamente, cuál quiero que sea mi proyecto de vida. Y yo creo que eso es lo que pasa hoy en día a las mujeres. Yo creo que hay una reivindicación de anhelos de libertad también muy altos en las mujeres. Las demandas de autonomía, las demandas de aborto, es por control en sus cuerpos. Las demandas, por ejemplo, de igual trabajo, igual salario, son demandas de igualdad. Y yo el otro día, hablándolo con otras compañeras, les decía como deberíamos aprovechar esa demanda de igualdad, porque con los niveles de calificación en el trabajo es súper difícil hablar de la igualdad en el trabajo. En cambio, acá hay una oportunidad que pone el feminismo para retomar anhelos como esos, claro, en las jerarquizaciones del trabajo. Entonces, con las que conforman este estudio y mis compañeras también en la fundación, nosotras creemos y defendemos profundamente de que esas promesas de modernidad no han llegado, de lo que ha habido una incorporación mediante el mercado y una incorporación de la mujer al trabajo precario. Porque esa es la realidad, o sea, y más en Latinoamérica, la incorporación que cuando te sacan de tu casa, sin sacarte el trabajo de los hombros de la casa, pero cuando ingresas al mercado laboral, ingresas con trabajo precario, mujer igual trabajo precario. Por eso tenemos todo este tema de la división sexual del trabajo, digamos, trabajos feminizados, trabajos masculinizados. Entonces, ahí no hay ni una posibilidad de pensar que había un horizonte de igualdad, hay una incorporación en términos del modelo de desarrollo. Es real que en Chile uno de los cambios más potentes que vivió la fuerza de trabajo es el ingreso de la mujer al mercado laboral. Pero eso no ha otorgado mayores grados de igualdad, ha otorgado sí mayores grados de explotación. Ahora, ninguna mujer va a querer estar 100% en su casa, eso es una cuestión muy real. Entonces, ¿qué hacemos en un escenario de mayor explotación? Yo creo que ahí las promesas de igualdad y de libertad siguen absolutamente vigentes, pero absolutamente vigentes. O sea, por lo menos yo adhiero como a esa parte, digamos, como en mi formación soy una fanática de la economía feminista, de izquierda principalmente, entonces leo mucho cómo el género no se puede disociar de la clase y cómo tenemos que mirar eso al final, porque hay demandas que evidentemente prescinden de ella. Pues, por ejemplo, la pelea por el ingreso a los directorios, como no se puede decir a la ministra Pla, es para ciertas mujeres nomás, mujeres que pueden tercerizar en otras mujeres mediante el mercado, el cuidado, y que pueden, por ejemplo, tener esas carreras exitosas de empresarias. Pero la mayoría de las mujeres está en la doble, triple jornada. Claro, no es para la minoría. Exacto, no es una minoría. Es absolutamente para la minoría, aunque te hagan ver que son demandas de las mayorías sociales. Yo creo que no. De hecho, es más, yo creo que un gran problema actual de las mujeres, además de todas estas condiciones del trabajo, es que no se les paga la pensión alimenticia, que aumenta el nivel de agobio económico. Entonces, quizás podríamos ver cuáles son las demandas de las mujeres trabajadoras versus las que digamos, elite 1% que no se preocupa la reproducción de la vida. Bueno, sí, ya estamos llegando al final. Oye, esto gracias se pasó por la conversación. Volando la hora, ya son las 12:05. Nada más que agradecerte, Daniela, por haber venido y habernos ilustrado respecto a género y trabajo. Yo creo que ustedes saben harto de esto igual. Un poquito. Pero sin duda, una de las cosas que me llevo como reflexión es que efectivamente estas crisis de paradigma son importantes y que estas crisis ustedes están haciendo hincapié y
y haciendo nacer una florcita que de a poquito se está construyendo y que espero que se alimente bien y que todos los actores sociales, hombres y mujeres, la alimentemos de alguna manera para que tengamos iguales oportunidades todos en general. Así es. Que la inclusión sea estandarizada, que no sea un tema, es que tú me sales más cara y que tú me sales más barato. Bueno, y entonces elijo por acá. Elijo por allá o elijo por acá. Y perjudico un número importante. Sí, claro. Entonces yo sí comparto absolutamente tu visión, así que muchas gracias, Daniela, por estar presente. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Daniela. Este es un humilde programa, se llama Diálogos Laborales, conversamos todos los sábados de temas que tienen relevancia social, y tú sabes que el derecho al trabajo es una rama reivindicatoria, y así como hay abogados que solamente ven trabajadores y no ven empleadores. Me alegro mucho que ustedes como estudio, yo me imagino que son pioneros absolutamente. Debe ser el primer estudio jurídico en Chile con esta beta. Pero el que logró tener esta visualización. Esta mirada de decir, no, yo no, hombres no, mujeres sí. Así que me parece notable a toda la gente que nos está escuchando también, que se puedan hacer cargo del estudio que se llama ¿tu estudio? AML Defensa de Mujeres. Está también nuestro Facebook, nuestra página Twitter es AML Defensa. Eso. El Instagram también es AML Defensa y en Facebook AML Defensa de Mujeres. Y ahí nos pueden ubicar. Ya saben, redes sociales. Perfecto. Daniela López. Así que sí. Muchas notable. Gracias, Daniela. Muchas gracias por este programa y nos vemos el próximo también con algo interesante que conversar. Ok. Muchas gracias. Radio Lab Chile, una radio que emprende.